¿Y qué cara tiene? Bueno, tú cuando pruebes un gocho Asturcelta vas a darte cuenta de que cuando lo ves, es como cuando ves una ciatina en un prado. No pienso solo en comer, a mí me parecen muy guapas, pero prestan. Soy Ramón Celorio, director gastronómico del Grupo Nature. Pues hoy, en el día de hoy, vamos a preparar aquí un par de platos con gocho Asturcelta. Un guiso de manitas con cigala y luego un gochín prensado de Asturcelta también con unos microvegetales y guacamole. Y una compota de manzana. Esos van a ser los dos platos que vamos a elaborar. La primera elaboración sería un guiso de manitas, que lo que hacemos es previamente, bueno, pues limpiamos bien las manos de cerdo, las cocemos como 1 hora 45 minutos al vapor, las deshuesamos y sacamos bien toda la piel, toda la carne, lo picamos en dados muy pequeñitos y hacemos un fondo de verduras con cebollita tierna, pimiento rojo, verde, cebolla roja, un poquitín de puerro también y las estofamos. Luego, después del estofado, las terminamos con un poquito de pimentón de la Vera, pimentón dulce de la Vera, azafrán y bueno, pues las terminamos a punto de sal y luego acompañamos lo que es el guiso de manitas con una cigala marcada también en la plancha. En esta receta con un espárrago verde, un espárrago triguero. Vamos a poner a calentar las manitas, las vamos a calentar. Porque bueno, en este caso las manitas lo que hacemos es, en el restaurante, preparamos los guisos y luego los amasamos al vacío. Echamos un poquito de agua para que no se nos agarren. Y ponemos las manitas, se deshacen muy bien, tienen su gelatina, las desgrasamos porque la manita, como bueno, piensan muchos clientes, muchas personas que es un plato fuerte. La manita es un plato pues se digiere muy bien y no es un plato fuerte. Además, bueno, pues lleva su guiso de verduras y es todo gelatina. Lo que hacemos también, las picamos muy finas, a mí me gustan que estén bien picaditas. En esta sartén vamos a marcar también lo que son las cigalas, a fuego muy fuerte para que se nos quede en el interior en su punto. Vemos, están muy picadas, pero bueno, en este caso las hacemos muy suaves para acompañar con las cigalas. Tenemos aquí la cigala, como medio minuto por un lado y la hacemos por el otro. Las manitas las tenemos ya calientes. El guiso meloso de manos de gocho Asturcelta. Ponemos los espárragos verdes. Y por último, un poquito del aceite de freír las cigalitas. Lo tenemos. Tú soñaste con vacas y yo soñé con cerdos, esto se nos está yendo de padre. Quien tiene un cerdo tiene un tesoro, Sí. lo decía mi abuelo, que era muy sabio. Buenos días, ¿qué hacéis aquí Hombre, ¿qué tal, en Iván? mis propiedades? Te estaba enseñando aquí a Tirso. San Tirso se pesó en la báscula en el campeonato, que fue campeón, y pesó 370 kilos. Bueno, me llamo Iván Blanco González, trabajo en la minería y esto es un hobby. Ha sido campeón morfológicamente de la raza 2015 por su morfología, por la cabeza, por las orejas largas, en el hocico cóncavo, el rabo que se está estirado, por las patas anchas que están preparadas para andar por el campo aquí en Asturias y por los testículos que son voluminosos. Campeón de Asturias. Campeón de Asturias, de España y del mundo, porque solo hay esta raza Sí, en me Asturias, gusta. por lo tanto es campeón de todo. La raza Asturcelta se recuperó en el año aproximadamente 2003, quedaban 4 animales en toda Asturias y se fue recuperando hasta el día de hoy, que tenemos aproximadamente unas 400 madres reproductoras y unos 100 machos reproductores. Y llevamos más de 7.000 animales marcados. No quiere decir que estén vivos, 7.000 animales marcados es todos los que nacen y que se van sacrificando. Detrás de un producto siempre habrá una implicación de cocineros, productores. Sí, hombre, en eso tenemos mucha suerte porque, bueno,
hay suerte porque tenemos buen producto. Al tener buen producto, pues los cocineros se van juntando a nosotros para poder crecer ellos y gracias a eso crecer nosotros. Es un mercado asturiano porque no hay suficiente producción. Tenemos más venta que producción. Poco a poco vamos creciendo, se va gente dándose cuenta que bueno, que es una paga extra lo que nos produce, entonces bueno, pues poco a poco algunos se va juntando para ir pudiendo salir a mercados más fuera de Asturias. No da mucho trabajo y es gratificante cuando tenemos cochinillos pequeños, gochinos, el verlos correr por aquí. Estos jamones de estos cerdos son diferentes a un cerdo normal porque tienen mucho menos cantidad de carne que los otros. Son otros cerdos que son más infiltrados. Entonces la carne pues es muy diferente. Un jamón de estos pesa mucho menos que un jamón de un petrén, por decirte algo, que es mucho más productor de carne. Estos producen carne más sabrosa pero de menos cantidad que uno normal. Carrillada, el secreto, incluso el morro. El morro, las manitas, patas, las manitas. La segunda receta es un gochín astur celta que confitamos a 72 grados 15 horas al vacío, luego lo deshuesamos, lo metemos en una bandeja, lo prensamos para que nos quede ese taco de gochín. Luego lo que hacemos es, lo marcamos en la plancha la piel para que quede dorado, para que bueno, quede bien crujiente, y acompañamos de una ensalada con frambuesas, microvegetales ecológicos, un poquito de guacamole y un poquito de compota de manzana, que la montamos también con un poquito de grasa del gochín, de lo que es de la piel del cerdo. Lo que vamos a hacer aquí ahora es, esto lo podemos bien sea pues gratinar en el horno, o como en este caso que lo vamos a gratinar en la sartén. Ponemos aquí una sartén antiadherente, como vemos. Este lo vamos a dejar dorar pues como un par de minutos por cada lado. No tampoco a fuego demasiado fuerte, en los que tiene que dar un caramelizado dorado muy rico. Lo que buscamos es caramelizar por las dos partes. Se pone en la sartén un poquito de aceite de oliva, un poquito, porque bueno, también la piel suelta un poquito de grasa, entonces echamos un poquito de aceite de oliva. Aquí vemos el color que tiene que quedar. Es marcarlo por las cuatro partes también, el sellado. Damos la vuelta ya, que se haga por todas las partes también. Bueno, creo que podemos emplatar, Bueno, pues empezamos con la compota de manzana, con un poquito de... Bueno, luego tenemos aquí una vinagreta, que son 3 partes de aceite de oliva, y una de un vinagre balsámico, un vinagre de sidra, en este caso tenemos un vinagre balsámico. Lo batimos un poquito para hacer un aceite cortado, Ponemos el gochín. Pues aquí tenemos el prensado de gochín astur celta con una compota de manzana, guacamole y una ensalada de microvegetales ecológicos y frambuesas. Hasta los andares te gustan. Andares son buenos. Oye, la alimentación aquí, porque uno piensa, claro, aquí por ejemplo hay mucha bellota de roble. Estos animales tienen que estar siempre al aire libre. Cada época del año, cada temporada hay sus productos, ahora son las castañas y las bellotas, cuando no es el prado, cuando no hay manzana, ahora mismo están los manzanos dando tal, entonces manzanos, enseguida va a llegar el maíz, el maizón, entonces le damos maíz, tiene que él solo ir ganándose la vida de las formas para que salga mejor carne y a mí sea más económico. En cada temporada su fruto van sacando, cuando no hay, tiene que estar por los prados comiendo pación como una vaca. Pero eso en el fondo es la dieta buena de una piara, Claro, hay un ritmo claro. estacional de la alimentación y el animal se adapta a lo que Efectivamente, es una la dieta- tierra da. Es una dieta completa y vive de la tierra y muere para la tierra. Estos animales, para poder comercializarlos como gocho astur celta, hay 2 requisitos, y uno de los requisitos es que tienen que vivir en extensivo, en libertad, no pueden estar cerrados en ningún lado, y tienen que comer cualquier cosa que no esté modificado genéticamente. Eso es lo que se exige para poder venderlos como gocho astur celta de verdad.
echas de comer al gochu? Mira que bien huelen las manzanas. Puede ser negro, puede ser con esas manchas negras o blanco entero. Lo que no puede ser es ni dálmata. Alguna vez sale alguno dálmata en las camadas. Eso se quita, no vale para reproductores. Si vas a comprar, compras el dálmata, porque es el más guapo. Es verdad, lo que pasa es que ese no sirve para la reproducción. Pero el ADN... Es hermano de tal, pero a lo mejor tiró a muchos años para atrás y sale con esas pintas. Estos tienen un crotal verde que acredita que pueden ser reproductores. Una de las formas de las características que tiene este cerdo que acredita que es Gocho sturcelta es este número de crotal que está puesto por la asociación y esto que le falta aquí. Esto que le falta aquí es para analizar el ADN en el cual nos dice que es de pura raza sturcelta y para saber el árbol genealógico que tiene, para cuando alguien quiere comprar un semental que no tenga nada que ver con hijos, padres ni ninguna raza de él. Es la única raza que la ley permite no tenerlos en parideras, o sea, poder ellos paren y nada más que caminan a los 3 días ya salen a andar con la madre por el monte. La madre va a ganar la comida y ellos con ellos. Y eso, pues en ninguna otra especie de porcino les ocurre. Se separan los hijos de las madres y esto, bueno, pues aunque sea tal, es una calidad para los cochinillos, para los gochinos, de estar con su madre libre sin problemas. Es gratificante ver que un cerdo que ninguna otra especie ni raza se puede acariciar, se puede subir a un remolque, bajarlo, hacer lo que quieras con él, en esta raza lo podemos hacer, lo conseguimos. Te preguntarás por qué traje a este señor aquí. Le traje porque este soñó con vacas hace 2 días. Yo ayer soñé con San Tirso y dije, tengo que ir a enseñarle la finca de Iván. Bueno, y por eso nos colamos aquí. Y digo, a ver si nos va a caer un manzanazo. Con las vacas tuve muy buen nivel, no creas tú, que pues me no faltó comprarme media docena de vaques y el prau. Me faltó comprarme no será menos con los gochos. Bueno, pues el cerdo significa el comer. Y hoy mi familia, que comemos de él la carne, y el vender, pues, oye, todos los meses vendemos algún animal y una paga extra. Bueno, pues yo vender no te vendo ninguno de momento, pero sí te puedo dejar que pruebes cómo sabe. Ah, eso me parece muy bien, ¿eh? Tenemos unos cocineros bastante pudientes, entonces quiero que lo probéis y que degustéis a ver si es verdad lo que digo. Oye, con Iván siempre hay sorpresas buenas, ¿eh? Hombre, la verdad. ¿Qué os parece? Hombre, ¿Vamos? En este viaje hambre no está pasando, ya te lo digo yo. Venga, ahora vamos a ir a probar si de verdad lo que os estoy diciendo de que es tan rico por no comer alimentos modificados, pues a ver si es cierto y me dais la razón. Ver pasar los días pensando en la manera de saborear dulce libertad, manos de un vacío que no puedo encontrar. Me llamo Miguel Sierra y soy pastelero y cocinero. Me enfoco mucho al arte, ¿no? La fusión al final aprovechas muchas técnicas de cocina en pastelería y de pastelería en cocina, ¿no? Cuando yo gané el Campeonato de España de el mejor maestro pastelero de España, yo en aquella época estaba más en cocina, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, ¿no? De cocinero a pastelero, de pastelero a cocinero. Al final yo lo que más importante es disfrutar de lo que haces, ¿no? Ya que estoy en Asturias, lo que me gusta mucho es el maíz. El maíz es un producto muy característico de Asturias. El maíz, la manzana y el chocolate. Y a partir de ahí las fusiones son infinitas, ¿no? Esta receta que vamos a explicar hoy es una receta que hacía mi padre. Mis padres tienen un bar muy pequeñito en Avilés. Debe tener 35 años o por ahí, de comida muy tradicional y la base del negocio, ¿no? Eran los embutidos, ¿no? Y de aquella época, pues con el cerdo, con la piel se hacían estas cortezas fritas y se daba a la gente de tapa con el vino, ¿no? Y de ahí, digamos, un poco yo me crié ahí, o sea que al final mi padre no estaba muy de acuerdo en que yo hiciera eso, pero bueno, mira dónde estamos, dónde hemos acabado en la vida. Que me emociona mucho, a veces el silencio, ¿no? El silencio de un bosque, el silencio de una cocina. Una cocina tal vez cuando tienes esos olores y no hay ni un ruido, ¿no? Ese silencio al final emociona por lo que te decía, que te transmite a otro mundo paralelo, ¿no? Que al final tienes en la mente y te vuelve a recordar, ¿no? Vale, vamos a hacer una receta de cortezas de cerdo con chocolate, en el cual uno de los ingredientes principales es la piel de cerdo, que vamos a limpiar, vamos a desecar en el horno y posteriormente la vamos a freír en aceite de oliva. Una vez que está frita se sufla y ya se rellena con una crema de chocolate amargo y la rebozamos con cacao. Bueno, aquí tenemos 2 trozos de piel de cerdo sturcelta, Gocho sturcelta. Aquí lo que tiene es una pequeña cantidad de grasa que lo que vamos a hacer es quitarla. Veis aquí que ya tiene menos cantidad de grasa, se quita muy delicadamente la grasa. Esta grasa nos sobra, lo que intentamos es que quede lo más seca posible una vez que vayamos a pasar al horno. Esto vamos quitando muy despacio, con un cuchillo que esté bien afilado, importante, para proceder a que se retire bien la grasa, ¿vale? Vais viendo aquí.
Y una vez que ya vamos teniendo la grasa, lo que hacemos es cortamos en tiras, vamos a cortar en tiras y luego cortamos en pequeños trozos, depende del tamaño, yo prefiero más pequeñitos. Esto mengua un poco en el horno, pero es el proceso que tiene que ser, que vaya desecando. La función del cartón es que absorbe la grasa que va soltando la piel, la pequeña cantidad de grasa que va quedando, la absorbe el cartón y nos va a quedar la piel muy seca y crujiente para luego proceder a la terminación de la corteza. Vamos poco a poco limpiando eso, si tiene algún trozo que no nos gustan, pues vamos retirando. Vale, y ahora ya vamos a proceder a meter esto en el horno. Podemos hacerlo en horno eléctrico, horno de carbón, de gas, aproximadamente una temperatura de unos 120 grados, que vaya muy despacito, tarda aproximadamente unas 2-3 horas. Yo recuerdo que mi padre lo hacía en la cocina de carbón y era un procedimiento súper lento que tardaba a lo mejor medio día haciéndolo, y cogía esos aromas de la madera, del ahumado, y también le daba ese toque mucho más, como más tradicional, ¿no? más rústico. Lo dejamos ahí, como os he dicho, aproximadamente unas 2 horas, vamos viendo cómo va quedando y una vez que estén secas ya las sacamos. Bueno, vamos a abrir el horno y vamos a ver cómo están. Con mucho cuidado de no quemarnos. Aquí veis el cartón ya, está impregnado de toda la grasa. Veis cómo ya ha absorbido la grasa y las cortezas han menguado bastante de tamaño y veis que ya están crujientes y sequitas. Ya vamos a pasar a la sartén para freírlas y vamos a obtener el suflado de la piel del gocho. Vamos a ello. El aceite que esté bien caliente, ya veis que está humeando, y vamos a empezar a que vayan friendo. Y vamos moviéndolas, va a empezar a sonar ya, veis que ya se oyen, ya empiezan a suflar, le vamos moviendo, veis, parece magia, van creciendo, que es un proceso rápido, para que tampoco cojan mucho aceite, y no se empapen y queden crujientes y secas, fantásticas, ven cómo van cambiando de color. De lujo, ya sacamos. Perfectas. Es que todavía están sonando, todavía están muy calientes. Y lo que vamos a hacer es, hemos hecho una cremita de chocolate, que es una trufa de chocolate amargo y nata. Vale, lo que hacemos es con una manga, rellenamos, ya veis la crema aquí, ¿vale? Consistente, que aguante. ¿Ves cómo aguanta? Y lo vamos a pasar al cacao. Lo que hacemos es las movemos aquí en el cacao. Es que van quedando, parecen como piedras. Vamos a proceder a quitar el exceso de cacao. El cacao a veces en el paladar, si hay mucho cacao, como que te aturulla el paladar, ¿no? Al gusto, ¿no? Lo que hacemos es, las pasamos por un colador, ¿vale? Sacudimos, para que queden así como, ¿veis? Quedan como desgastadas, como viejas, ¿no? ¿Vale? Las echamos ahí y luego ya las vamos a ir poniendo en los platos. Al final esto puede ser, es casi una tapa, un aperitivo, un postre, no se sabe lo que es, ¿no? Lo importante es que se puede comer a cualquier hora, ¿no? Lo que más me gusta de Asturias es el paisaje, ¿no? Digamos, el paisaje tanto natural como gastronómico, ¿no? Los dos. Yo creo que al final el paisaje está incluido en toda Asturias, ¿no? De Asturias, el campo, me gusta la comida, me gusta la gente y me gusta la forma de vivir que tenemos, sobre todo en un pueblo. Uy, Pedro, que esto huele a comida. Uy, Dios mío. Estos son las manitas, creo. Esto es como el cuento ese de niño que llegaba la niña... ¿Cómo se llama? Ricitos de oro. Ricitos de oro, es nuestro Mira, sueño. Ricitos de oro. No, perdona, Oye, ricitos yo con creo que carnes, si comemos un poquitín... Esto no se entera. Esto si lo igualas no se nota. Tú comes ese que sí, si te riñen así. Pero bueno, chicos, ¿qué hacéis? Hombre, ¿qué pasa, Iván? Nada. Ni siquiera me esperáis, no se puede estar cojo. No. No, encima, le saltamos el prado, le comemos la comida, esto vamos. Esto es el sueño de No se cualquiera. vuelve a ¿Habrá un cubierto para mí? Sí, hombre, toma. Sí, eso no te lo comí. Yo esto ya lo probé. ¿Quién lo ha preparado esto? 2 cocineros de élite. Esto es cerdo, o gocho. Gocho. Con guacamole. Regáñale, Con ¿por qué no le guacamole. regañas a él, que ha dicho cerdo, no Porque gocho? usa nombres técnicos. Ya. ¿Qué dices? Los gochos de estos verdes, ¿qué? Está bueno. ¿Está bueno o está buenísimo? Buenísimo. Muy suave la salsa de las manitas. Buenísima. Porque son manitas de gochos del Celta. No sabía yo que Manitas de un asturiano. El único problema es que esto no sé si era para comer nosotros.
Tú come. Habría gente esperando por ahí. Bueno, si pero igualamos el plato no se va a entrar. no obstante, vamos a comerlo. Si eres capaz de igualar ese trozo, ¿Y aquel postre? Bueno, que no sé si es postre o es... ¿Esto qué pinta Es de todo. Salud. Impresionante. Voy a repetir. a la segoviana. Esto lo venían lo justo y ya está. Tú, iguala eso. Ramón, mira. Pero bueno, entonces, ¿qué hicisteis ahí? Nada, hombre, estábamos viendo cómo estaba, porque el problema estaba en el aguacate, que estaba un poco oxidado, y le he dicho a Iván, vamos a probarla, y ha dicho Carmen, mira, que se les va la salsa de las manitas. Joder, Iván, si estábamos a fiar, ¿por qué no avisas? Lo intenté, pero no me hicieron caso. Pero hice yo fotos con el móvil, tú tranquilo. Ah, bueno, minimalistas, ¿no? Así pequeñitas. Y ya que está, yo lo coloqué, lo intenté poner de la mejor manera. Sí, yo creo que está muy bien emplatado. Total, tenemos que volver a hacer los platos, tenemos que volver a repetir los platos. Hombre, y hacerlos bien, hombre, en plan profesional. Bueno, vamos a hacerlos.